Por supuesto, para los pueblos indígenas, el tema del bosque ha sido fundamental y ha sido objeto de mucho trabajo de abogacía a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Nosotros los pueblos indígenas lo que planteamos siempre es que al final, al hablar de cambio climático y bosque, somos casi como las primeras víctimas, a pesar de que hemos sido los que menos daño hemos hecho al bosque. Por lo tanto, planteamos que el rol de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la conservación y manejo del bosque es fundamental. Yo quisiera hoy hablarles un poco sobre lo que hemos hecho en el ámbito internacional y vincularlo un poco al proceso que se está impulsando en el país. En general, los pueblos indígenas planteamos que tierras y recursos que son propiedad, de acuerdo a lo que ha dicho ya la jurisprudencia internacional de los pueblos indígenas, en algunos países planteamos hasta el 80%, aunque no tengamos control sobre esos recursos y esos territorios. Ahí les pongo algunas cifras en algunos de los países de la región, en Brasil, en México, en Colombia, en Estados Unidos, cuántas hectáreas son propiedad de los bosques, de los pueblos indígenas. Los distintos estudios que ha hecho RRI y el Centro de Investigación Woods Hole y el World Research Institute, del cual se ha mencionado mucho el día de hoy, han planteado que los pueblos indígenas y las comunidades locales administran al menos 54.546 millones de toneladas métricas de CO2 en los bosques tropicales en los cuales viven. Y eso es alrededor de 250 veces las emisiones de dióxido de carbono de los viajes aéreos, por ejemplo, en el año 2015. O sea que definitivamente es fundamental el trabajo con los pueblos indígenas. Algunas estimaciones indican que el 50 y el 65% de las tierras que hay en el mundo son administradas por pueblos indígenas y comunidades locales. Las principales áreas de bosques y biodiversidad que se encuentran a nivel global coinciden básicamente con los territorios de los pueblos indígenas. Si uno los pone los dos mapas superpuestos, vamos a encontrar una enorme coincidencia. Y muchos estudios también demuestran que los pueblos indígenas practican estilos de vida neutros en carbono e incluso carbono negativo. Creo que la semana pasada, si le dieron seguimiento a los eventos que hubieron en San Francisco, pudieron ver mucha de esta información. O sea, cómo comunidades demuestran que son carbono negativas o neutros. Y ya hay evidencias claras, consistentes, entre la presencia de pueblos indígenas y las menores tasas de deforestación. Hay distintos estudios que ha hecho RRI, por ejemplo, en los últimos años, que demuestran que en los países en donde se han titulado los territorios de los pueblos indígenas hay menor tasa de deforestación. Centroamérica tiene alrededor de 80 diferentes pueblos indígenas en los 7 países que lo componen. Y estos ocupan casi el 40% de la superficie terrestre y marina. Si bien hemos trabajado mucho el tema del bosque, yo diría que tenemos una brecha en cuanto al estudio sobre las zonas marino-costeras y el área de pesca, por ejemplo, vinculada al establecimiento de estándares internacionales o el trabajo con pueblos indígenas. En Centroamérica, los pueblos indígenas ocupan aproximadamente 282.000 kilómetros cuadrados y corresponde a 21.000
21 millones de hectáreas prácticamente el área cubierta de bosque. Y de estas, al menos 10 millones, alrededor de 10 millones, están en las zonas ocupadas por pueblos indígenas. Entonces, si estamos hablando de protección de bosque en Centroamérica, pues obviamente la mitad está en áreas en donde viven pueblos indígenas. Y esto lo podemos ver en este último mapa que se hizo con UICN y National Geographic en los últimos años, en donde se fue analizando a través de las distintas organizaciones y comunidades de pueblos indígenas el área titulada, el área controlada, el área ocupada por los pueblos indígenas y la ubicación de los bosques. Estos son, y también la coincidencia con áreas protegidas y ecosistemas forestales. Aquí también hay otra muestra de este mapa. Y el mapa muestra entonces que la extensión de áreas marinas también que son manejadas por pueblos indígenas, que yo les hablaba, no solo del área boscosa, sino también del área marina. Más de 80,000 kilómetros cuadrados cubren un área mayor que la masa de tierra que representa solo Panamá, solo el área de pueblos indígenas y la zona marino-costera. También identifica 948 áreas protegidas terrestres y marinas reconocidas en Centroamérica. Entonces, al hablar del tema de bosque, la enorme coincidencia entre bosques, pueblos indígenas y áreas protegidas es un elemento que se tiene que considerar. El 39% de estas áreas son también hogar de los pueblos indígenas. Y el 44% de los bosques se encuentran dentro de las áreas habitadas y utilizadas por pueblos indígenas. Y una gran parte, lo que continúa siendo todavía bosques intactos, prácticamente están en estas áreas. En el proceso de abogacía a nivel internacional, yo diría que nos volvimos mucho más consistentes en la presencia de las COP, fue a partir de la discusión de Red Plus. Y trabajamos fuerte a nivel internacional hasta lograr en la COP de Cancún lo que nosotros llamamos las salvaguardas que tienen que ver con Red Plus. Y estas salvaguardas, básicamente, los tres elementos que hemos tratado de priorizar en el trabajo de abogacía a nivel internacional han sido, por un lado, el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, pero los derechos que ya están consignados en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Para conocimiento de ustedes, en hace 40 años, logramos transformar el marco internacional de derechos humanos para incluir el establecimiento de unos estándares que nosotros llamamos los estándares mínimos básicos de los pueblos indígenas, y están en ese instrumento que se llama la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, hemos tratado que en todo el proceso de negociación sobre cambio climático queden establecido el reconocimiento de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y logramos eso en las salvaguardas de Cancún. O sea que todo proceso que tiene que ver con Red Plus definitivamente debe de incorporar los derechos que ya están establecidos en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y complementado a ese instrumento, planteamos, yo diría, básicamente dos elementos complementarios. Uno, el reconocimiento de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todo el proceso. En los países en donde no existen mecanismos sistemáticos de participación de los pueblos indígenas, entonces se hace abogacía por un
derecho que se llama el consentimiento previo, libre e informado. En los países en donde existen mecanismos de sistematización en la participación, este derecho puede quedar solo reflejado bajo el término del derecho a la consulta. Entonces, las 7 salvaguardas de Cancún son elementos centrales que tratamos de vigilar en todos los procesos de Red Plus. También se ha trabajado en el tema de los ODS. Y obviamente el ODS 13 tiene que ver con cambio climático y hemos tratado desde los pueblos indígenas también de asegurar que en ese proceso de implementación de los ODS se aseguren los derechos de los pueblos indígenas. Aquí están las metas del objetivo 13 que tienen que ver mucho con algunos elementos centrales en la práctica cotidiana de los pueblos indígenas, como el tema de la resiliencia. Ya se ha mencionado la capacidad de adaptación, pero esta es una práctica tradicional de los pueblos indígenas. Y obviamente todo lo que se refiere a educación, mejoramiento de las capacidades. En el Acuerdo de París también hicimos una movilización muy fuerte para garantizar que el Acuerdo de París reflejara los planteamientos de los pueblos indígenas. Logramos en el preámbulo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Hay mucho debate sobre esos dos términos, no voy a profundizar, pero obviamente estamos hablando de dos tipos de sujetos de derechos colectivos, como son pueblos indígenas por un lado y comunidades locales por el otro lado. Pero logramos que fuese incorporado el término de derechos de los pueblos indígenas. También logramos en el Acuerdo de París el reconocimiento a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Y obviamente todo lo que se refiere a la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Hemos estado, después de los acuerdos de París, participando en las COP, en todo el proceso de negociación para garantizar la implementación. Pero yo diría que en los últimos años nos estamos enfocando muchísimo para que el financiamiento climático también llegue a los pueblos indígenas. Porque una de las enormes limitaciones que hemos encontrado es que si bien se define financiamiento climático, muchas veces no llega hasta los pueblos indígenas. Y entonces una de las áreas en las que hemos estado trabajando es precisamente lograr el financiamiento climático. Y ahí se logró hace un año, ya casi, ¿verdad? Doctor Ocuy, fue hace un año, ¿verdad? Que se logró la política de pueblos indígenas en el Fondo Verde. Que nosotros creemos que es una política que trasciende aún más lo que hemos logrado, digamos, en los acuerdos de París, porque logra aterrizar aún más este tema de los derechos. No solo garantiza que en todo financiamiento a través del Fondo Verde se tiene que asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, también menciona explícitamente el término de consentimiento previo, libre e informado. Entonces, ¿cómo lograr ese proceso? Nosotros desde el FILAC, junto con el FILAC para ustedes es un organismo intergubernamental creado hace más de 25 años en la segunda cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica. La característica del FILAC es que es un organismo que tiene el mandato específico de trabajar por el autodesarrollo o el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas de la región. Y su otra característica fundamental es que el FILAC tiene un órgano de gobierno en donde están
de forma paritaria representantes de los 19 gobiernos de la región que han ratificado el instrumento y representantes de los pueblos indígenas. Entonces se constituye en una mesa de concertación idónea entre gobiernos y pueblos indígenas. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de promover desde el FILAC es precisamente la creación de una red de expertos y expertas indígenas en el manejo del Fondo Verde y en el establecimiento de una metodología para promover el consentimiento previo, libre e informado en los países que están discutiendo y elaborando procesos del Fondo Verde. Otra de las cosas que hemos hecho a nivel global desde el Foro de Pueblos Indígenas en el Cambio Climático es promover el establecimiento de una plataforma científica, intercultural, llamémoslo así, una plataforma que reconoce los conocimientos de los pueblos indígenas. Y esta plataforma ya se estableció y recientemente va a tener su próxima reunión precisamente en Cochabamba, en Bolivia. Ahora, en ese contexto, ¿cuál ha sido la situación de Nicaragua? Podríamos adelantarlo un poquito más. Y sí. Sigamos. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos el establecimiento de regiones autónomas desde el año 1987. Y esta región obviamente dispone del 80% de los bosques, 70% del área de pesca y 60% de los minerales del país. Obviamente es una región que por todo lo que ha sido el modelo de desarrollo económico es una región empobrecida. Entonces, una de las cosas que me gustó de la presentación del doctor Ocui una vez que lo escuché fue cómo cambiamos las relaciones de poder entre los pueblos indígenas y el Estado nicaragüense y otros actores. Y él decía, esas relaciones de poder las cambiamos a través de la titulación de los territorios indígenas. O sea, si sos dueño de tus territorios y de los recursos, obviamente que cambia totalmente las relaciones de poder, ¿verdad? Porque mucha gente nos dice, ¿y por qué dejaron el saneamiento hasta la última etapa? Pues precisamente por esas relaciones de poder. Es más fácil negociar con terceros en tu territorio si tenés tu título que si no tenés un título. Entonces, obviamente, el primer paso que dimos nosotros en Nicaragua fue el establecimiento primero de las regiones autónomas y después el proceso de demarcación y titulación de los territorios indígenas. Disponemos en nuestra región, como decíamos, del 80% de los bosques, de la pesca, de la reserva de biosfera de Bozahuas, la reserva biológica de Indio Maíz y otro montón de reservas que muchas veces ni los mencionamos, pero que definitivamente están en las regiones autónomas. Ahora, tenemos para la titulación no solo la ley de autonomía, sino la ley 445. Ustedes no sé si han escuchado sobre la ley del régimen de propiedad. Una característica de esta ley es que no solo define el procedimiento a través del cual se hace la demarcación y titulación, sino que define y reafirma espacios autonómicos propios, como son los gobiernos territoriales y los gobiernos comunales. Define quiénes son estas autoridades y define las relaciones entre esas autoridades y el resto del Estado nicaragüense. Y define también no solo las formas de propiedad sobre la tierra, sino también la forma en cómo se administran estos recursos naturales.
Por ejemplo, hablábamos del consentimiento previo, libre e informado para otros pueblos indígenas en otros países. En el caso de las regiones autónomas, la Constitución Política y la Ley 445 establecen los mecanismos de consulta y además la Constitución Política define el límite del resto del Estado en cuanto a las concesiones y contratos sobre recursos naturales en las regiones autónomas. También la Ley 445, obviamente como resultado de, yo siempre digo que otro elemento central de esta ley era cuántos eran del gobierno central y cuántos de las regiones autónomas en el mecanismo, las comisiones de demarcación y titulación. Obviamente el mayor peso estaba en las regiones autónomas y las representaciones del gobierno central como INITER eran más como representaciones de apoyo técnico, pero las decisiones prácticamente han estado en manos de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas. Aquí tenemos 23 territorios titulados, tenemos 25 gobiernos territoriales, ya existen mecanismos también de funcionamiento y articulación de estos gobiernos territoriales. Somos uno de los pocos países en la región que asignan presupuesto del Estado para el funcionamiento de los gobiernos territoriales. Y esto de alguna manera asegura que nos vamos transformando poco a poco en lo que podemos llamar un Estado multiétnico, que lo dice la Constitución Política. En ese contexto, obviamente, el tema de, aquí está las cantidades de territorio, pero es muy complicado, pero les queda la presentación, lo pueden ver, cuál es el área que ha sido demarcada y titulada, pero es el 31% del territorio nacional. Está administrado por gobiernos territoriales indígenas y como resultado de la ley. Entonces, el uso de la tierra, territorios y derechos de carbono en este caso no se cuestionan, puesto que los derechos de carbono pertenecen a los dueños del bosque. Un 98% de las tierras dentro del área de contabilidad de carbono de ENDERRED están tituladas como tierras comunitarias o privadas como resultado de este esfuerzo, que, como les decía, abarca más del 31% del territorio nacional. Y los derechos legales y procedimientos para resolver las disputas tampoco no están claros. O sea, definitivamente existen mecanismos a través de las comisiones de los consejos regionales autónomos para acompañar los procesos de disputa. Y esto se complementa con otras iniciativas desde las mismas comunidades indígenas. Por ejemplo, en la zona de Huaspán hay 11 comunidades que están ellas mismas desde los gobiernos territoriales promoviendo un proceso de resinación en vivo para tratar de reducir la deforestación del pino. Entonces, ellas mismas están promoviendo desde sus gobiernos territoriales mecanismos para reducir la deforestación. Aquí tenemos algunas de las fotografías de los procesos de incidencia internacional. Como decimos, la incidencia internacional contribuye a los resultados que nosotros vemos que estamos logrando en los países. En el caso de la reducción del proceso de ENDERRED en Nicaragua, podemos decir que el mecanismo que se estableció político y técnico aseguró a lo largo de todo el proceso una participación efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades étnicas a través de los distintos mecanismos. Y al tratar nosotros de hacer un análisis comparativo entre lo que se aprobó como salvaguardas en Cancún para procesos en ENDERRED y lo que estamos haciendo en Nicaragua,
podemos ver resultados satisfactorios en cuanto al cumplimiento de los procedimientos. Ahí tenemos, haciendo incidencia con el doctor Ocui, desde el Caucus Global Indígena, en todo el proceso que fue la formulación de la política de Enderred y de financiamiento climático. Otra de las cosas que estamos tratando de hacer es ver cómo logramos también nosotros crear nuestros propios fondos indígenas globales para captar algunos recursos. Entonces, la iniciativa del FILAC es fundamental, pero complementado a la iniciativa del FILAC, hemos creado en los últimos 2 años algo que se llama el Land Tenure Facility, que también estoy en estos momentos presidiendo, y este es un fondo específico a nivel global para apoyar procesos de demarcación y titulación de territorios indígenas en distintas partes del mundo. Y en los últimos 4 años hemos podido trabajar en 4 países a nivel global, estamos creciendo a 4 países más en Asia, en África, en América Latina. Y la idea es realmente asegurar que en los procesos de demarcación y titulación de territorios indígenas realmente participen los pueblos indígenas y que los recursos les lleguen a ellos. También estamos creando con otro grupo de donantes otro fondo global que se llama Niatero, Nuestra Tierra en el idioma esperanto. Y la idea también es lograr sinergias, no solo en la demarcación y titulación de los territorios indígenas, sino en los procesos de gobernanza y formas de vida de los pueblos indígenas. ¿Cómo apoyamos esto? Porque lo que hemos encontrado es que no basta titular, no basta el instrumento legal para reconocer derechos territoriales. Si no hay gobernanza responsable de ese territorio, si no desarrollamos las capacidades de las autoridades tradicionales o nuevas de los pueblos indígenas para gobernar esos territorios, hemos encontrado en toda América Latina que se han multiplicado los procesos de alquiler de tierras, de ventas de tierras a pesar de que es ilegal, desde los propios pueblos indígenas, no solo por las políticas de concesión sobre sus territorios, sino también como una forma de generar recursos. Entonces, nosotros creemos que además de la titulación y la legalización de los territorios indígenas, el tema de gobernanza responsable es fundamental y debe de haber recursos que vayan hacia la gobernanza. Estamos también haciendo en estos momentos un estudio para analizar cuál es el papel que las mujeres indígenas juegan en ese proceso, porque encontramos también que hay muchas brechas ya en la práctica entre el ejercicio del derecho de los hombres y las mujeres, en la administración de los territorios, los bosques, los recursos. Y entonces quiere decir que tenemos que promover algunas medidas de acción afirmativa que aseguren no solo la participación de hombres, sino también aseguren el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la administración de sus territorios y los recursos naturales. Para esto también desde el FILAC hemos promovido en los últimos meses un plan de acción, lo llamamos el Plan de Acción de Iberoamérica, y este plan de acción tiene 4 objetivos concertados entre gobiernos y pueblos indígenas, y uno de estos objetivos tiene que ver precisamente con el establecimiento de espacios de concertación y diálogo entre gobiernos, pueblos indígenas, para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, y uno de ellos tiene que ver con territorio y con recursos naturales. Entonces, me parece que este espacio que ustedes
el día de hoy están utilizando para analizar el tema de bosques coincide plenamente con el planteamiento de los pueblos indígenas. Coincide con la necesidad de contar no solo con instrumentos que permitan el monitoreo fino, sino cómo complementamos, como decía el conferencista anterior, con algunos instrumentos y algunos indicadores socioculturales, indicadores que profundicen el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, que aseguren que en todo lo que estamos haciendo haya sostenibilidad en el ejercicio de esos derechos. Ese es el planteamiento central de los pueblos indígenas. Entonces, muchas gracias.